Bienvenidos de vuelta al programa. Abelardo de la Espriella es colombiano, es joven, no ha cumplido todavía 40 años y es un brillantísimo abogado, penalista, litigante, una celebridad en el mundo del derecho y nos visita esta noche. Bienvenido, buenas noches, Abelardo. Gracias, Jaime, por la invitación y por tu generosidad en la presentación. No hay generosidad, es una observación fundada en la realidad. Y te lo agradezco mucho. A ti por estar aquí. ¿Cómo ves la crisis venezolana? Grave. En Venezuela está ocurriendo algo supremamente complejo. Estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad en cabeza del régimen de Maduro. Chávez era tan perverso que dejó a este salvaje de Maduro para que lo extrañáramos a él. Yo creo que más de uno extraña a Chávez porque el grado de sevicia, de maldad, de imbecilidad y además de eso de venganza de Maduro es proverbial y le ha hecho un daño terrible a la democracia venezolana, a la institucionalidad y sobre todo al futuro del que tú hablabas, a los jóvenes que han sido los receptores de toda esta violencia y de toda esta persecución. ¿Qué debería hacer la oposición venezolana que no está haciendo todavía para derribar a la dictadura? Jaime, voy a decir algo que a lo mejor resulte polémico, pero yo creo que la oposición venezolana debe pasar de las marchas y del discurso a la acción. Cuando un pueblo derroca a un tirano por la vía que sea, incluso por la vía violenta, están parados en un derecho que le da la propia Constitución. Y tiene la obligación de hacerlo a como dé lugar. Yo entiendo que esas marchas se hagan, que la gente proteste, pero creo que hay que pasar a la acción. Y pasar a la acción es eventualmente usar la violencia, con toda en nombre del bien. Con toda seguridad. Hay que pasar a la acción, hay que pasar a las armas de ser necesario y derrocar a ese régimen narcoterrorista, corrupto, un régimen de imbéciles, de sátrapas que se ha tomado el gobierno y la institucionalidad venezolana. ¿Tú leíste La fiesta del chivo? Sí, por supuesto, Mario Vargas Llosa, tu paisano. Sí. Hay un momento capital en esa novela, los conspiradores que van a matar al dictador, van a hablar con un cura... Al benefactor de la patria. Al benefactor de la patria, y le preguntan, ¿se justifica moralmente asesinar al tirano? Claro, porque es que un pueblo que asesina o quien asesina a un tirano no es un asesino. Exacto. Es un patriota. Exacto. Y entonces hay que pasar a la acción. Y hay que tomar las armas de ser necesario para defender a Venezuela y el futuro de Venezuela. Y es mi llamado al pueblo venezolano, que entre otras cosas el verdadero pueblo hermano en Colombia de Venezuela somos nosotros, los costeños venezolanos, los costeños colombianos. Correcto. Porque nuestra cultura popular está fundamentada en la cultura popular venezolana. Tenemos las hallacas igual, tenemos las arepas igual, veíamos Radio Rochela cuando todavía había televisión independiente. Sí, ¿cuán lejos está Montería de Maracaibo? Bueno, digamos que está más cerca del norte de la costa, pero toda esa cultura costeña tiene como base cultural también la cultura venezolana. Somos el verdadero pueblo hermano de Venezuela y a mí en lo personal, y sé que a muchos de mis compatriotas del Caribe colombiano nos duele profundamente la situación de Venezuela. Yo recuerdo cuando era pequeño que desde casa de mi abuelo mandaban carros a Venezuela a comprar provisiones, incluso de comida que no se conseguía en Colombia. Hoy el ejercicio es al revés, la gente cruza la frontera muriéndose de hambre. Y a mí me duele mucho la situación de Venezuela, tengo amigos entrañables en Venezuela, quiero mucho al pueblo venezolano y recuerdo las buenas épocas de Venezuela y veo lo que está pasando ahora, este salvaje de Maduro en el poder, rodeado de esa caterva de imbéciles, un narcotraficante como el señor Diosdado Cabello dictando cátedra de moral. Es realmente lamentable lo que pasa con Venezuela. Me ha gustado mucho lo que has dicho, hay que pasar a la acción, ¿no? Sí, basta de discursos, de palabras huecas, la acción. Jaime, no se puede combatir el tiro de perdigones con toques de violines o con piedras. El pueblo tiene que armarse y defenderse de esos bandidos y atacar como corresponde. Y es lo que hay que hacer para salvar a Venezuela. Bien, ahora, ¿qué puede hacer Trump? Luego te voy a preguntar qué puede hacer Colombia, tu país. Santos para mí ha sido nefasto en la crisis venezolana, nefasto, ¿no? Completamente. Comencemos por Santos, es decir, Santos traicionó el legado de Uribe, Santos apañó primero a Chávez y luego prohijó a Maduro, abandonó los valores, los principios, ¿no? En nombre de la realpolitik. ¿Cuál es tu evaluación de la responsabilidad de Santos en la crisis venezolana? Te lo voy a decir con total objetividad porque no tengo nada personal contra Juan Manuel Santos. A pesar de que cuando escribo columnas tan fuertes como la que he escrito contra él, mucha gente
me dice que hay algo personal. Yo no tengo nada personal contra Juan Manuel Santos, mi preocupación es institucional, democrática. Juan Manuel Santos ha sido el gobernante más nefasto de la historia republicana de nuestro país y está conduciendo a Colombia a un desastre exactamente igual al que hoy padece Venezuela. ¿Por qué crees eso? Por una Abelardo? razón muy elemental, porque está empoderando a la izquierda radical, está empoderando a la FARC. Y pretender que el diablo entre a tu casa y no haga desastres es de estúpidos. Cuando la izquierda, el comunismo se empodera, lo que hace es destruir todo lo que encuentra a su paso, como ha ocurrido con Cuba, como está pasando con Venezuela, como pasa en Nicaragua. El comunismo es la peor de todas las plagas que la humanidad pueda soportar. Y Santos le está abriendo la puerta al comunismo, creyendo que no va a pasar nada y que eso es una apertura democrática, cuando claramente si tú le abres la puerta al diablo, lo que va a hacer en tu casa es destrozos. Porque las FARC no son comunistas arrepentidos. No dicen... fue un error, abominamos de eso. Así es, mira lo que pasó a Maduro. Hace 4 o 5 días, el sábado pasado, en el Centro Comercial Andino. Exacto. Un petardo, eso hace años no ocurría. Exacto. Y todo el mundo salió a rasgarse las vestiduras, incluso aquellos que defienden el proceso de paz con la FARC, que no están gratis en eso, porque no hay santistas gratis. Ahí está todo el mundo financiado por la pauta oficial y así es también como han quebrado el Estado colombiano. Así es. Hoy se rasgan las vestiduras, pero resulta que esos mismos hombres que ellos defienden en un proceso de paz que es la claudicación de la democracia y de la institucionalidad ante la delincuencia y el bandidaje, pusieron bombas y volaron niños y asesinaron mujeres. Y hoy salen a rasgarse las vestiduras por un petardo. En 2 años, con esa tesis de Santos, esos bandidos que activaron esa bomba en Bogotá también serán perdonados bajo esa tesis santista. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones? A nosotros nos hizo mucho daño el narcotráfico cuando Pablo Escobar. A los jóvenes se les metió en la cabeza que la única manera de prosperar era a través del narcotráfico. Y esa cultura del narcotráfico le ha hecho un daño terrible que está enquistado aún en la sociedad colombiana. Imagínate el mensaje que hoy se le manda a la juventud. Pon bombas, asesina a mujeres indefensas, decapita niños, trafica drogas, armas, que pronto serás indultado y además irás al Congreso de la República. 10 escaños en el Congreso. Oye, ¿qué es sin votación popular. ¿Qué es eso? Yo no estoy pidiendo que los que se pudran en la cárcel, porque nadie hace un proceso para pudrirse en la cárcel, pero por lo menos que se arrepientan. Y tampoco había necesidad de entregarle toda la arquitectura institucional para que ellos la rediseñen a su acomodo. Esa es la claudicación de la institucionalidad y de la democracia al crimen, y eso nos va a pasar una factura gravísima y muy grande como sociedad y como país. Sin embargo, Abelardo, y esto yo lo veo con cierta perplejidad, a ver si tú me puedes desasnar. Por un lado veo que en las encuestas Santos es fuertemente reprobado, ¿no? Así es. Pero el favorito para ganar las elecciones del próximo año es Vargas Lleras, que ha sido lazarillo de Santos en este gobierno. ¿Cómo se consigue? Bueno, lo que ocurre es que primero falta mucha tela por cortar. ¿Tú no crees que Vargas Lleras va a ganar? No, tiene muy buenas posibilidades, pero él, digamos que fue una ínsula en medio de un gobierno. ¿No representa la continuidad? No del todo, porque digamos que tenía a su cargo ciertas labores que realizó bien, hay que decirlo. Y además de eso es conocido como un hombre de carácter y también de derecha, porque es que no se puede ser vergonzante. Es decir, lo conversábamos en el corte comercial, yo no tengo problema en reconocer que tengo una ideología de derecha. No, yo, a mucha honra. A mi derecha el abismo, Abelardo. Así es, y Vargas Lleras es reconocido como un hombre de derecha, pero falta mucha tela por cortar en la campaña presidencial. Sin embargo, Vargas Lleras se ha pronunciado en contra del acuerdo de paz claudicante con las FARC. Bueno, él se manifestó en su momento, no quería votar por el acuerdo, pero entiendo que terminó votando. Y votó sí. Y eso, aparentemente, no estando de acuerdo. Digamos que ese problema de coherencia en ese punto en particular creo que le podría generar problemas, pero Vargas Lleras es un hombre de derecha que además ha sido víctima de la guerrilla. Correcto, sí. Está mutilado en su cuerpo por cuenta de una bomba de la guerrilla, varios atentados. Es decir, es un hombre que ha sufrido en carne propia esa tragedia. Pero falta mucha tela por cortar. Yo creo, por ejemplo, que el tema del presidente Uribe es muy fuerte. El país hoy está en gran parte con el candidato que defina esa coalición uribista. De tal manera que hay que ver qué pasa, porque en política tú sabes que 2 más 2 no es 4 y hay que esperar el día de la quema a ver qué tan grande es el humo. Sí. Ahora bien, volviendo a Venezuela, pasar a la acción, ¿qué puede hacer Trump? A mí se me ocurre, por ejemplo, dejar de venderle gasolina a Maduro. Por ejemplo. La gasolina que usan los cuerpos represivos, los sicarios, los colectivos, la vende Estados Unidos. Así es. O decretar un embargo petrolero, que las refinerías acá no le compren petróleo a Maduro. Hay una que puede ser incluso más rápido.
2 portaaviones en el Golfo de Maracaibo. Esos tipos que vociferan como Maduro y Diosdado son una bola de cobardes porque atacan mujeres y niños. Exacto. Hay que plantarles enfrente 2 portaaviones y vamos a ver si son tan guapos como dicen con el ejército americano. Dios te bendiga, Abelardo. No, por favor. No, porque es que cuando uno dice, pero que se metan los gringos... No, pero por favor. Que usen la fuerza en nombre de la libertad. Te dicen, oh, no. ¿Tú recuerdas a Noriega cuando blandía un machete y desafiaba al gobierno americano? Bueno, lo sacaron debajo de un escritorio. Se fue a refugiar a la Nunciatura. Llorando debajo de un escritorio, no disparó un solo tiro. Así le va a pasar a los payasos del régimen chavista. Y yo espero tener vida, y espero que eso sea pronto, para verlos aquí en los Estados Unidos, en una cárcel federal, con un uniforme naranja como corresponde a unos delincuentes de Celaya. Hacía tiempo que no disfrutaba de una entrevista como esta con Abelardo de la Espriella. Por fin he encontrado a alguien... pertenecemos naturalmente a la misma cofradía. Así es, Jaime. Quédate hasta el final del programa. Claro que sí, será un gusto. Serás un frecuente contertulio del programa, el gran Abelardo de la Espriella. Regresamos con él en 2 minutos. No lo dejen solo. Para mí es un gran ejercicio intelectual conversar esta noche con el brillantísimo abogado colombiano Abelardo de la Espriella, ¿no? Que se ha hecho fama, no ha cumplido 40 años todavía, por ser un genial, muy persuasivo litigante. Estábamos hablando de Venezuela, no de lo que podría ser Trump, de lo que podría ser la Cancillería de tu país, Colombia. Ahora, ¿qué más podría ser? Porque tú eres un hombre... Bueno, nuestra canciller ha sido especialmente complaciente con la dictadura de Maduro. Holguín. Claro, María Ángela Holguín ha sido especialmente complaciente. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque digamos que han utilizado al régimen de Maduro para petar ese proceso de paz que es un verdadero bodrio. Y por supuesto han cedido a todo lo que les ha pedido Maduro hasta hace poco, cuando vieron que el régimen está en los peores momentos y en los estertores de la caída. Sí. Lo abandonaron, como todas las cosas de Santos. Sí. Pero la canciller ha sido especialmente complaciente con Venezuela y eso la historia un día tendrá que cobrárselo. Al igual que a Santos, al igual que a Santos. Porque el daño para Venezuela es muy grande, Jaime. Tardarán ellos 60 años para recuperarse, 50 años sobre todo de la fractura social, porque lo peor que puede hacer un líder es dividir tan profundamente a su pueblo, porque esos odios perduran por generaciones. En este libro, que he leído muy en diagonal, después lo voy a leer con calma, ¿no? Abelardo de la Espriella, La pasión del defensor, es un libro que se hace sobre ti, sobre tu personalidad descollante. Cuando te preguntan por Chávez, dices 4 cosas demoledoras. Pero con Lula eres benigno, lo salvas. Bueno, porque en medio de su socialismo y de sus ideas de izquierdas, Lula fue un hombre que respetó las reglas democráticas. Y la economía de mercado, ¿no? Sí. Bueno, él venía de un muy buen gobierno de Cardoso. Sí. Lo de Cardoso fue impresionante. Y Lula trató de cambiarlo, no pudo, porque estamos hablando de una economía bastante sólida. Y eso mismo hizo Santos. Fíjate, en Colombia, Santos cambió el rumbo del avión. Iba a 45.000 pies, Colombia estaba bien, una economía boyante, la seguridad controlada, el país con una confianza inversionista supremamente importante, 0 fuga de capitales, y decidió cambiar el rumbo, pero no por comunista, como la gente piensa. Yo no creo que Santos sea comunista. No, no lo es. Por algo que es peor y es por su propia vanidad. Por vanidad, por claro, vanidad. Porque quería ganar el Premio Nobel de la Paz. Porque quería ganar el Premio Nobel y quería borrar el legado de Uribe. Sí, porque si fuera comunista, equivocado o no, estaría haciendo lo que él cree que debería hacer, pero en este caso es por vanidoso, aunque yo he dicho que hay 2 cosas que me fastidian en la vida, y es el comunismo y la imbecilidad, y eso por lo general va de la mano, mi querido Jaime. Son hermanos siameses. Así es, va de la mano casi siempre. No, Santos es demasiado frívolo para ser comunista. Oye, el país está cayendo a pedazos y estaba en París tomándose fotos con el señor Macron. O sea, por favor, y tomando té en unos... en reuniones que no son trascendentales y que no le permiten estar al frente del país en un momento tan difícil para la economía, para la seguridad y para la estabilidad de la República. Eso no lo cree nadie. Santos, digamos, ¿cuánto ha dañado Santos la economía colombiana? Mira, por primera vez en 8 o 9 años, nuestra economía en el primer trimestre de este año decreció casi 2 puntos y algo. Es una recesión seria. Hay una desaceleración económica fuertísima. El problema es estructural. Lo que se viene para Colombia son días muy aciagos, días muy oscuros en cuanto a la materia económica. Además, yo pensaba que Santos era un liberal
Y en la economía ha sido todo lo contrario menos liberal. Ha sido muy confiscador, muy estatista. Ha aumentado la presión tributaria de una manera brutal. No, mira, hoy tenemos un consolidado en Colombia de un 72% de impuestos. No. Estamos como el tercer país con más impuestos en el mundo. ¿Cómo se puede trabajar pagando el 72%, por favor? La economía ha sufrido un daño gravísimo. Y para la FARC, para reintegrarlos hay todo el dinero del mundo. Para los maestros y para la clase trabajadora no hay un peso. Eso tampoco lo entiende nadie. Y la FARC, por su parte, han dicho que después de 50 años de estar delinquiendo, asesinando, extorsionando, traficando, no tienen un solo peso para reparar. ¿Dónde están los dineros mal habidos de la FARC? Preguntémosles a los amigos de los Países Bajos de la FARC y las caletas que tienen. Hoy, por ejemplo, en Colombia fue capturado un miliciano de la FARC con $10.000, son 30 millones de pesos colombianos. ¿De dónde crees que sale esa plata? Del Banco de la República. La tienen escondidas en las selvas de Colombia. Y el gobierno pretende legalizar esos dineros con ese proceso de paz espurio. Eso es un escándalo. No, es que es la operación de lavado de activos más grande que se ha dado en el mundo. Exactamente, el Tratado de Paz es una operación de lavado de activos. Y te voy a confesar una infidencia. Me está viendo mi esposa que me dice, por favor, ¿por qué escribes esas cosas? ¿Por qué hablas de esa forma? En el Heraldo de Barranquilla. En el Heraldo de Barranquilla, una columna que es muy polémica, muy leída todos los domingos, en donde yo planteo mi postura sobre distintos temas. Pero además yo hago esto y te lo puedo decir con la mano en el corazón, Jaime, como se lo digo a mi esposa. Y es que yo no hago esto porque tenga intereses políticos de ninguna clase, yo no aspiro a nada, yo voy a ser siempre defensor, es lo que me gusta, yo no tengo vocación de servicio público, yo no estoy haciendo esto para ganar adeptos, votos, algo, yo estoy haciendo esto porque me preocupa mi país, porque me afecta lo que está ocurriendo y porque sé que estamos transitando una senda que puede ser incluso peor que la venezolana, porque Colombia es un país históricamente violento, lo que no ocurre en Venezuela. Entonces, yo hago esto es porque me preocupa la estabilidad de la República y no puedo callarme porque debo, como decimos los abogados, realizar toda una valoración probatoria y además tener unas pruebas documentales para mostrarles a mis hijos en el futuro de que yo hice lo que tenía que hacer cuando debía hacerlo. Haces bien. Y no me quedé callado. Claro, tienes que acusar. Pero todo el mundo se da golpes de pecho, todo el mundo habla, pero nadie hace nada. Yo estoy haciendo esto hace 5 años, denunciando los excesos del régimen de Juan Manuel Santos y cómo nos lleva a un camino similar al de Venezuela. Con todo lo que eso implica, la persecución del gobierno, los señalamientos, la prensa enmermelada generando ataques por solicitud del gobierno persecutor. Pero sigo en la pelea y sigo en la lucha, porque es mi obligación moral, es la obligación que tengo con mis hijos y es la obligación que tengo con la patria que me vio nacer. Bueno, saludo tu espíritu gallardo, inquebrantable, pero fíjate, Santos está resultando un poco para Colombia lo que fue Caldera, con todo el respeto a la figura histórica por supuesto. Caldera fue blando con Chávez, lo amnistió, lo sacó de la cárcel, le permitió formar un partido político. ¿Qué es lo que ha hecho Santos con la FARC? Tal cual. Les está entregando el país. Tal cual. Y la justicia, porque hoy en Colombia hay una justicia especial. Por encima de la Constitución. Creada para la FARC. Claro. Creada para la FARC con un solo objetivo, exculparlos a ellos de todos sus crímenes y que no vayan a la cárcel. Perseguirnos a todos aquellos que hemos pensado diferente a ellos. Esto es increíble. No, pero es lo que ha hecho en eso hay que reconocerle a la izquierda que han sido metódicos en sus métodos inveterados, porque ellos aplican siempre lo mismo, se apoderan del sistema judicial para perseguir y encarcelar a sus enemigos cuando no pueden aniquilarlos por la vía física. Es cierto, y a Santos lo han colonizado mentalmente. Stalin. Lo han lobotomizado. Mao, Chávez, todos se han apoderado de la justicia para perseguir a sus enemigos. Y Santos parece no ver esto, porque él lo que va a hacer, como la estrategia del Caracol, la película famosa colombiana de nuestro director Sergio Cabrera. Ahí les dejo esa casa, vean a ver qué hacen con ella, quedó el cascarón. Así va a dejar Santos el país. Y se va a ir a vivir a Savile Road en Londres, a hacer lo que le gusta, hacer lo que le gusta, temas sociales, hablar de banalidades y posar para las revistas del corazón mientras el país se cae a pedazos. Y Colombia debe levantarse para evitar que ocurra una tragedia institucional y democrática como la que se cierne sobre nuestro país. ¿Quién fue Chávez para ti? Chávez es un personaje absolutamente nefasto. Yo creo que Chávez es el Pablo Escobar venezolano, el equivalente para nosotros. No hay un personaje que le ha hecho más daño a Colombia que Pablo Escobar. ¿Y fue un dictador? Por supuesto, por supuesto. Siempre, ¿no? Un dictador, un miserable
y yo espero que esté en el séptimo círculo del infierno, que es donde están los peores individuos, allí donde Dante Alighieri lo describió perfectamente en su obra maestra. Eres un grande. Gracias, gracias. Campeón. Gracias, No la admiración es mutua. Dame la mano, por favor. Hacía tiempo que no disfrutaba de una entrevista así. Vuelve pronto. Encantado de un estar aplauso aquí. para Abelardo de la Encantado de Espriella. estar aquí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ya volvemos. Bueno, qué pasión, qué entusiasmo conversar con el gran Abelardo de la Espriella. Hacía tiempo que no disfrutaba una entrevista así. Perdón, me despisté. Mañana viene una eminente doctora venezolana, la doctora Gloria Mattiesi. No se la pierdan. Gracias. Buenas noches.